Hola a todos y bienvenidos a Actualidad y Bolsa. Esta semana vamos a hablar sobre la inflación. ¿Cuál es el futuro de la inflación? ¿Va a seguir subiendo? ¿Se va a estabilizar? ¿Va a ir bajando? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en llegar al nivel de ese supuesto 2% en el que estábamos antes? Todos estos temas los vamos a tratar en este vídeo. Para entender la inflación hay que entender que hay un conflicto de intereses entre la población normal y corriente y los estados. Y vamos a explicar por qué. La inflación hace muchísimo daño a la gente corriente, a la gente normal, porque el dinero no para de perder poder adquisitivo y por tanto, pues la gente sufre. Las cosas cada vez cuestan más, la inflación como además siempre tiene un efecto lagueado, los salarios suben al final del todo, entonces las familias se van empobreciendo. En la medida en la que las familias se van empobreciendo, debido a la inflación, la presión sobre los bancos centrales para aumentar el precio del dinero es cada vez mayor. Y eh, aquí solo vamos a dar una pincelada, pero si uno intenta controlar la inflación, tiene que controlarla a través del precio del dinero. Y esto significa que el precio del dinero siempre tiene que estar por encima de la inflación. Si la inflación está al 3, pues tú necesitas que el precio del dinero esté por encima del 3 como mínimo. Y de hecho, en ocasiones como estas, necesitas que el precio del dinero esté muy por encima de la inflación, porque si la inflación la tienes al 10, pues y el precio del dinero lo tienes a un 11, pues eso tiene un efecto bastante pequeño. Esto es un tema bastante complicado, así que lo vamos a dejar para otro vídeo, pero os tenéis que quedar con la idea que para controlar la inflación, el precio del dinero tiene que ser mayor a la inflación. ¿Qué pasa en la medida en la que los bancos centrales aumentan el precio del dinero para controlar la inflación? Pues que el interés que tiene que pagar el Estado a los bonistas sube. Esto lo hemos ya tratado en algún que otro vídeo. Si el precio del dinero sube, los intereses que hay que pagarle a los bonistas, no solo los que tienen bonos soberanos y también bonos corporativos, el interés sube. ¿Esto qué significa para el Estado? Pues que si los bonos antes solo tenías que pagar un 1% o 0% de interés, pues ahora a lo mejor tienes que pagar un 3, un 4, un 5%. ¿Esto qué significa fiscalmente para el Estado? Pues significa que tiene que dedicar mucho más dinero a simplemente servir su deuda. Ya no hablamos de refinanciarse ni nada, sino simplemente que cada vez tiene que pagar más para servir su deuda. Esto significa que fiscalmente el gobierno empieza a tener problemas porque ya no puede mantener el nivel de gasto de antes. Puede tener los mismos gastos en sanidad, en educación, en gasto militar, etcétera, pero los gastos para servir su deuda no paran de crecer. Y aquí está la clave para entender qué va a pasar con la inflación. Eh, si os imagináis qué es lo que va a hacer el Estado, pues el Estado, como le está costando cada vez más financiarse, lo que va es a intervenir la banca central y va a decirle, deja de subir los intereses o incluso envíalos para abajo. Y es aquí donde sí que va a haber un gran problema, porque ya tenemos la inflación descontrolada, de tal forma que si el Estado interviene y dice, deja de subir los tipos de interés, la inflación se nos va a descontrolar incluso más. ¿Y a quién beneficia el que haya inflación? A los estados. ¿Por qué? Porque tienen muchísima deuda, pero la deuda es una deuda nominal, es decir, el Estado ha pedido prestado 100 euros. ¿Qué pasa si hay muchísima inflación? Pues que cuando el Estado te tiene que devolver el dinero dentro de 10 años, pues esos 100 euros no valen para nada. Y esta es la clave. En un momento como el que existe ahora, los estados van a ser incapaces de financiarse y cuando llegue a ese punto, lo que van es a exigirle a la banca central que deje de subir los intereses. Y cuando deje de subir los intereses se va a descontrolar la inflación y esa inflación va a beneficiar a los estados porque les va a costar muchísimo menos tanto servir su deuda como repagarla. De aquí que nosotros esperamos que dentro de 2, 3, 4, 5 años sigamos viviendo con bastante inflación. Es decir, los tiempos del 2% se han acabado. Este año será del 10, el siguiente probablemente sea del 7 o del 6, el siguiente sea del 4 o del 3, y así progresivamente, porque el Estado va a aprovechar esta coyuntura para intentar quitarse algo de deuda de encima y financiarse bien.
sobre todo si viene una recesión dentro de poco. Hasta aquí el vídeo esta semana, espero que os haya gustado y nos vemos la semana que viene. Hasta pronto.